Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Ok, ahora sí, entrando en tema, en primera instancia, ¿qué función cumple usted dentro del colegio? Yo soy docente de informática. Ok, ¿y qué opina usted al respecto del consumo de marihuana y otras drogas? Pues yo soy de los que pienso, toda la vida he pensado, que el consumo de drogas está asociado a problemas muy grandes de autoestima, porque normalmente las personas que caen en el consumo de drogas o cualquier sustancia alucinógena es porque busca escapar de alguien, busca respuestas donde no las ha encontrado. Y de verdad, las personas que caen en esto normalmente muchas caen por imprudencia. ¿Sí? Ok. La imprudencia sí, pero no son la mayoría. Muchísimos caen porque buscan soluciones. O sea, lo que se está dando. Más o menos es lo que pasa con las religiones, ¿no? En la religión católica, antiguamente había muchísimas personas. El porcentaje de seguidores de la religión católica era grandísimo, ¿sí? Pero con el paso del tiempo fueron surgiendo nuevas iglesias. ¿Y la gente por qué se comenzó a pasar a las iglesias? Simplemente porque decían que la religión católica no encontraba el apoyo suficiente. Entonces empezaron a cambiar, ¿sí? Ok, Con la droga sucede lo mismo. Una persona que no busca ayuda o no encuentra la ayuda suficiente, ¿qué pasa? Busca ayuda por otros lados. Y normalmente uno de los peores errores que se comete es buscar ayuda en otras personas que realmente no son confiables. Y muchas de las personas que no son confiables son personas que ya han caído anteriormente en eso. Entonces, si tú eres un joven que tienes un problema grave y no eres capaz de hablar en tu casa, no tienes la capacidad de hablar en tu casa, no tienes la confianza o precisamente no te escuchan, entonces terminas hablando con personas que no son las apropiadas. Y las personas que son las apropiadas, ¿qué es lo que hacen? Darte paños de agua fría, de agua tibia. ¿Esos paños de agua tibia qué son? Las drogas, el alcohol o cualquier sustancia que lo aleje de la realidad que está viviendo. Y creen que alejándose de la realidad están solucionando las cosas. ¿Sí? Entonces muchos caen ahí, muchos caen por eso. Otros caen por imprudencia, simple y física imprudencia. El famoso cuento de hombre, pruebe que esto no le va a hacer daño. Son muchísimos los que caen en eso. ¿Sí? Pero pienso yo que una persona en sus 5 sentidos realmente no cae en la droga, porque sabe qué significa y sabe dónde va a terminar, cuáles son las consecuencias. Entonces quien cae en la droga o cae en cualquier sustancia de estas, no lo hace porque sea consciente de ello. Lo hace por factores externos, ¿sí? Por fuera precisamente de su autoestima. Una persona con su autoestima no cae en eso, no tiene problema. ok, perfecto. Y en tanto al consumo en sí, más que todo pues hablando de la marihuana en la ciudad de Bogotá, ¿usted está al tanto de cómo se está dando eso? Bueno, yo he escuchado cosas respecto al consumo de la marihuana. Y sé que últimamente ha habido algo de libertad en eso. ¿Sí? Hay algo de libertad, pero esa libertad está mal interpretada. Tengo entendido que el consumo de marihuana se dio libertad sobre todo cuando es en condiciones de salud. Tengo entendido que está usando la marihuana para ciertos tratamientos en los cuales las personas pueden hallar solución a algunos de sus problemas. Por ejemplo, el caso del dolor. El dolor está tratando ahorita mucho con esto. Pero no es cualquier marihuana. Sé que es una marihuana especial que está siendo cultivada, que tiene un proceso específico. Inclusive en Estados Unidos la marihuana que se maneja a nivel medicinal e inclusive a nivel hospitalario, tengo entendido, es una marihuana que ha sido creada genéticamente especial. Es una especie específica de marihuana. Sin embargo, pues usted sabe que el que le gusta al lado de eso, pues comienza, pues sigue usándola, manejándola como un parapeto, ¿no? Okay. Pero, a ver, seamos sinceros, el uso de la marihuana no es de ayer. Yo desde muy pequeñito, desde que estaba pequeño, estamos hablando, Monserrate estaba chiquito, desde muy pequeñito, el consumo de la marihuana en esta ciudad se ha dado sin problema alguno. Y la gente consume. Otra cosa es que en determinados momentos, en determinadas épocas en las cuales ya como que la gente empieza a pensar en problemáticas, en dificultades, entonces comienzan a legislar y vamos a ver qué hacemos y esto.
es como todas las leyes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué nos sirven leyes y leyes y leyes y leyes si realmente no tenemos quien se preocupe por ellas? Pero el consumo de la marihuana, eso es de todos los días y desde hace muchísimo tiempo. Ok. ¿Y cómo cree usted, profesor, que empiezan los estudiantes en el consumo de sustancias por el estilo? Lo que te comentaba. Mira, hoy día, lastimosamente, uno de los grandes flagelos que afectan a los jóvenes a nivel social es la descomposición familiar. Es uno de los problemas más tremendos. Okay. No sé, yo sería atrevido si yo quisiera dar un porcentaje o una estadística, pero yo me atrevería a pensar que de cada 100 estudiantes, por lo menos el 10-15% tienen ya problemas en su hogar de padres separados. Y eso es muy común. ¿Y qué pasa con un muchacho cuyos padres se han separado? Llega a su casa y no los encuentra. O a veces tiene que vivir con el papá unos días, otros días con la mamá. A veces no sabe ni con quién está viviendo, a veces son los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Es un muchacho que no tiene con quién hablar. Sus problemas. Es más, tiene un problema grande, ¿sí?, que ni él mismo comprende. Porque muchas veces los niños no comprenden desde muy pequeños porque sus papás se separaron. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y es lo que te comentaba. Cuando un muchacho, un joven, tiene problemas y no tiene con quién consultarlos o quién le ayude en ellos, ¿en qué cae? Medios externos que simplemente sirven como escapismo para ellos. ¿Sí? Hoy día, antiguamente los muchachos caían mucho por el hombre, probemos, ¿sí? Ya probaste esto, bueno, muy chévere, eso no hace daño, ¿sí? Okay. Pero hoy día muchos de los problemas se dan por su descomposición familiar y ese es muy grande, muy grande. Y en términos acá del colegio, ¿sabe usted qué se hace para prevenir que situaciones así pues se presenten o conlleven a los estudiantes a consumir? Bueno, aquí en el colegio, pues yo digo que este colegio tiene, en cierta forma, tiene suerte, ¿sí? Porque realmente es muy raro que se presenten casos de esos. Es posible que los haya, ¿sí? No podemos negar que una población tan grande, estamos hablando de 1.200 estudiantes, que una población no va a llevar por lo menos uno o dos muchachos, o los cuantos que estamos asumiendo. Sin embargo, una cosa que sí es clara es que aquí dentro del colegio el consumo no se da. Aquí adentro hay un campo grande. Se ha hecho campaña, se habla, se da educación. Algunos docentes nos gusta hablar con los estudiantes y hablarles de lo que significaría un problema de estos. Yo sé que a ellos en la clase no les gusta que uno les hable de eso. Cada vez que uno comienza, bueno muchachos, tal y tal, ya va a empezar. Sí, es el típico punto del sermón. Pero nosotros hablamos mucho respecto a eso con los muchachos. No solamente las tutorías, a veces se le va uno la clase charlando con ellos. Sí, ustedes lo saben. Entonces, y campañas, anualmente se hace una que otra campaña para concientizar a los muchachos de no caer en esto, ¿no? Pero que yo pueda asegurar que 100% ninguno consume, no puedo asegurarlo. Pero que aquí en el colegio esté consumiendo, eso sí puedo decir que no. Por lo menos hace años que no vemos un caso de eso. Ok. Entonces, resumiendo, usted en su rol de profesor, ¿qué papel toma dentro de este escenario para prevenir? Dentro de este escenario de prevención. Y precisamente lo que te digo, mira, cuando uno es docente, no solamente se dedica a enseñar lo que uno sabe, ¿sí? Profesor de matemáticas enseña matemáticas, de ciencias sociales, ¿sí? Yo enseño informática, se me van las clases hablando de informática y nada más. Yo cada vez que puedo, cada vez que veo alguna dificultad o algo que está afectando a un grupo, mi clase se me da perfectamente hablando con ellos. Yo les hablo, les cuento, les digo, les doy ejemplos. Con nuestra habilidad de docentes, que es el hablar, a veces les damos paseos por lo que es la realidad de una ciudad, del mundo, de la juventud. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros realmente como docentes no podemos hacer más, no podemos hacer mucho más. Para nosotros es difícil meternos en la vida de una familia o en la vida de los estudiantes. Pero mientras nosotros podamos afectar a un grupo o a los grupos, simplemente hablándoles con razones,
con dándole información real, no amenazándolos, no diciéndoles que, hermano, mire lo que le va a pasar, sino llevándoles hacia lo que es la realidad. Esa es la forma como uno puede trabajar. Pero el problema es cuando uno deja de lado eso, ¿no? Si yo me dedico mis 40 semanas de clase a dictar informática en medio del grupo, pues yo no estoy viendo absolutamente nada. Soy un simple profesor, pero no soy un docente con mis estudiantes. Entonces la idea es esa, ¿no? Uno tiene que vivir en la realidad con los muchachos. Si yo veo que sucede algo en el grupo, yo tengo que hablar con el grupo. Si yo me quedo callado, ¿qué estoy haciendo? Dejando que los problemas sigan. Ese es uno. Y el otro, que es el más importante, es que los docentes somos ejemplo. ¿Sí? Si un docente no es ejemplo para sus estudiantes, automáticamente su profesión no será para nada. ¿Sí? Es elemental. Si yo le hablo a mis estudiantes del alcohol y mis estudiantes saben que yo consumo alcohol y que cada vez que voy a un paseo del colegio me emborracho, por ejemplo, hermano, ¿qué ejemplo estoy dando yo? En absoluto. Si yo les hablo a mis estudiantes de seguir las normas de tránsito y que hay que ser cuidadoso y ser respetuoso, pero ellos me ven que continuamente yo estoy parándome el semáforo en rojo, metiéndome, colándome aquí a la entrada del colegio. El ejemplo es una de las cosas que más manejamos los docentes. Nosotros tenemos una forma de vida y esa forma de vida como docente es la misma que maneja cualquier profesional. ¿Sí? Muchos profesionales son una cosa en su trabajo y cuando salen son otra cosa. El docente no puede darse ese lujo. El docente es en el colegio uno y por fuera del colegio la misma persona. Y así debe ser. Ese es nuestro campo fundamental. Ok. Y hablando dentro de las medidas que se toman, las medidas preventivas que toma el colegio, ¿cuáles de esas o se hacen algunas que involucren a los padres? Sí. Básicamente, desde hace unos años para acá está manejando la escuela de padres. Las escuelas de padres son manejadas por el área de psicología. Las entregas de notas, normalmente las entregas de notas son entre semana, por la mañana, pero los padres de familia no llegan directamente a reclamar las notas, sino llegan directamente a la capilla, donde las reciben las psicólogas con algún tipo de charla, que a veces la dan ellos o a veces llega algún especialista en esas charlas, y los padres de familia más o menos se les dedica una hora, ¿sí?, para hablar sobre esto y luego se van por las notas. Sí se ha tratado algunas veces ese tema de prevención, pero por personas especialistas, ya sea por las psicólogas o por personas que entran ahí, pero sí trabaja. Y como institución el colegio, ¿qué papel toma en esta medida? El colegio en sí. ¿El colegio en sí? Bueno, es lo que te digo, ¿no? A nivel de prevención, el colegio siempre está trabajando. Y el colegio, básicamente, a nivel de prevención somos los docentes y quienes estamos frente a los estudiantes. A nivel de solución, pues, hace muchos años no tenemos un caso, que yo conozca un caso en el cual hemos tenido que afectar a un estudiante por esto, pero si alguna vez se presentó, hace algún tiempo, simplemente lo que se hace es, por medio de los padres de familia, solicitar la ayuda externa. Los padres no tienen la obligación de dar la ayuda externa, la asesoría, la rehabilitación correspondiente al estudiante, y ya el colegio, ya hablamos de las directivas, se encarga de tomar una decisión. Ellos son los que toman las decisiones. Ahí ya los docentes estamos mirando, pero las directivas son las que dicen, no, bueno, este muchacho puede continuar o este muchacho tiene que irse, no sé, ya depende de ellos, son decisiones superiores. Y en términos más de la ciudad, ¿cree usted que se presente esa situación en algún otro colegio de Bogotá? ¿Lo del consumo? Así es. Tendríamos que ser muy ciegos, te lo digo yo, para decir que esto no se presente, pero lastimosamente sí se presenta. Yo personalmente he escuchado mucho, tengo conocidos que trabajan sobre todo en algunos colegios
del norte, otros colegios distritales. Hay personas que creen que solamente los colegios distritales en estos casos. Colegios del norte, hay muchos colegios en los cuales el concepto de disciplina no está manejando. Y los que mandan son los estudiantes, los padres de familia. Entonces, sí, que se da, claro. Hace poco escuché, cuando hablo hace poco fue unos pocos meses, escuché de un colegio, no importa cuál, en el cual descubrieron a un grupo de estudiantes que en los baños tenían su negocio. Entonces tenían una niña que era la que se paraba en la puerta de los baños y era la que hacía los contactos. ¿Sí? Después de hacer el contacto recibía el dinero, le daba una ficha, un papelito a la persona o al otro niño, a quien fuera, y él hacía que entraba al baño común y corriente y dentro del baño recibía. Eso sí, sé que ha sucedido. Lógicamente, porque me cuentan, ¿no? Por terceras personas. Pero sí, eso evidentemente lo sé. Lastimosamente sí. Ok. Y hablando más como, pues no necesariamente en ese colegio, pero de primera mano, ¿usted ha conocido un caso de un estudiante que haya caído en el consumo de alguna sustancia? Hace años, sí, hace muchos años. Aquí en el colegio personalmente no. Los casos se han manejado, que te digo, por otras circunstancias, por otras instancias. Pero sí hace muchos años, estamos hablando de 1980 y algo, era como 88 tal vez, yo trabajaba en Chapinero y tuvimos el caso de un estudiante que inclusive era un buen muchacho, una buena persona, pero de un momento a otro empezó a cambiar, su nivel académico comenzó a bajar, su indumentaria, el modo que manejaba su uniforme, la forma de hablar, los ojos vidriosos, la dificultad para hablar en ocasiones, el hecho de que alguna vez se fallara el colegio o simplemente llegara tarde. Poco a poco se fueron viendo muchos cambios y este muchacho lastimosamente cayó en el mundo del crack. El crack no es nuevo, el crack es una cuestión muy vieja. ¿Sí? Cayó en el mundo del crack y cayó muy mal, cayó muy bajo. Pese a que se le trató de brindar la ayuda del caso, pero creo que remató el cartucho. Muchacho muy joven, él era de décimo grado, muchacho de décimo grado, era muy joven. Pero sí, lastimosamente nosotros a veces nos vemos abocados a tener ese contacto. Aquí en el colegio no, este colegio, pues gracias a Dios, a diferencia de muchos, yo llevo 26 años acá y yo digo, hombre, gracias a Dios aquí tenemos aún gente que no cae tan fácil. Ok. Y en términos del origen, ¿dónde cree que se da más el origen del consumo? ¿Puertas adentro o puertas afuera de las instituciones? Es complicado, esa vaina es complicada, porque digamos que a nivel de origen es muy complicado decirlo. Yo diría que el origen del consumo siempre ha sido externo, ¿sí? Siempre ha sido externo. Ahora no sé qué entenderán ustedes por origen, ¿no? Porque esa es una palabra que puede llevar a muchas cosas. Okay. Si hablamos a nivel de organizaciones que manejan esto, es bastante pesado hablar de ello y sabemos muy bien de cuál es el origen de esto. Si hablamos a nivel de pequeños consumidores, pues tal vez la cuestión básicamente tiene que ser externa. ¿Dónde está el consumo interno? ¿Dónde aparece el consumo interno? Cuando se infiltra gente en los colegios que tiene como misión precisamente eso, comenzar a difundir. Un solo estudiante en un colegio que comience a propagar o a vender la droga porque le produce dinero, ¿sí? Ya automáticamente hace que se genere un núcleo en esa institución, porque así es como trabajan, esa es la forma. Pero el origen, pienso yo que siempre es el externo. Ok. Perdón. La molesta. Y hablando de lo que lleva al estudiante, ¿existe alguien puntualmente hablando que lo lleve a eso en términos de lo que usted considere?
o alguien que tenga un mayor papel en la toma de decisión de este estudiante en términos de comenzar a incursionarse en esto? Ya volvemos al mismo cuento, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Fue de las primeras cosas que hablé, ¿no? Y ¿Cómo comienza? en cuanto a la prevención, ¿crees que hay como un papel más importante que otro? Digamos, si los colegios son más importantes que las familias o al revés. El papel primario, el fundamental, el más grande, siempre estará en la familia. Okay. De todo, no hablamos solamente de cualquier problemática. Siempre el papel fundamental, ya sea para que se produzca un problema o para que se solucione, siempre va a ser la familia. Siempre va a ser ahí. ¿Sí? Muchos muchachos jóvenes caen en multitud de problemas por la falta de control por parte de la familia. Nomás te lo digo así, los pelados llegan a grado octavo, a séptimo grado, hay padres de familia que ya se despreocupan por ellos. Cuando uno tiene citas con los padres de familia les comentan, mire, pero es que esos muchachos dicen, no, profesor, pero es que ya está grande, pelados de séptimo grado. Ya está grande, ya verá si se echa adelante o no. Comencemos por ahí, eso suena tonto, es una tontería. Pero un muchacho con sus padres le dice, mira, ¿usted qué hace? ¿Qué está haciendo la familia? Y automáticamente le está en un lado, ya no nos preocupamos. Y el otro lado ya está lo que te digo, ¿no? Un muchacho que no tiene confianza con sus padres, o que a veces ni siquiera tiene una familia en la cual apoyarse como tal, porque familia no solamente son los papás, pero no tiene una familia realmente en la cual apoyarse. ¿Quién se vuelve la familia del muchacho? Cualquiera, ¿cierto? Y los grandes amigos no faltan. Pero yo pienso que el núcleo de toda problemática siempre será en la familia, ¿sí? Es más, el colegio simplemente va a ayudar en un caso dado a un muchacho que esté metido en un problema. El colegio, depende del tipo de colegio, va a ayudar a que se acentúe el problema o a que le encuentre de pronto una forma de cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Ok. Y bueno, tú mencionabas esto antes. ¿Cómo crees que cambia la situación, la problemática, comparando un colegio privado con un colegio del Estado? ¿En qué aspectos? Esto es bien curioso, mira. El tiempo ha cambiado mucho las cosas. Yo llevo muchísimos años trabajando en educación, he trabajado en colegios del distrito, he trabajado en colegios privados, he trabajado con adultos, he trabajado en la mañana, en la noche. Y el tiempo ha cambiado mucho las cosas. Antiguamente se creía o se pensaba que solamente los colegios distritales, ¿sí? Y se hablaba de la clase baja o de bajo estrato, cosas por el estilo, colegio gratuito del Estado, hacían así, era donde se originaban todos los problemas. ¿Sí? Antiguamente sucedía eso. Entonces siempre se le echaba la culpa de cualquier cosa, son los distritales. Como no pagan, como no tienen plata, eso no se caen en todo. Pero resulta que eso no es real. Hoy en día la problemática del consumo de droga, el consumo de cualquier de este tipo de sustancias, no tiene estrato. No lo hay, en ningún momento. Podemos encontrar desde los más pobres hasta muchachos que les sobra todo lo que tienen consumiendo drogas. Inclusive muchachos que tienen mucho dinero, pero sus papás les niegan el dinero, a veces delinquen para conseguir la droga, sin necesidad, pero la droga es la que manda. Entonces hace cuando lo que es el vicio, ¿no? Viciarse a algo significa que tú no tienes control, no te puedes controlar. Tu cuerpo lo exige, ¿sí? Claro. ¿Tienes ayuda? ¿Importa el estrato? No, lo importante es conseguirlo, como sea. Entonces, el consumo de droga o el consumo de sustancias no tiene estrato. Yo no veo diferencia. Ok. Y también retomando un tema que mencionaste antes, ¿qué tanta influencia puede llegar a tener un alumno en sus otros compañeros? Muchísima, claro. Cantidades. A ver, ¿cómo te enfoco yo esta situación? El Ministerio de Educación, Secretaría de Educación,
ha querido enfocar desde unos años para acá todo lo que es la vida del estudiantado basados en los derechos de los estudiantes. ¿Sí? Y eso es interesante, eso es muy bueno, maravilloso, pero en ocasiones tienden a equivocarse cuando los derechos de los estudiantes permiten que un estudiante, perdónenme la palabra pero lo voy a decir, permiten que un estudiante peligroso para los demás se quede donde está. ¿Por qué? Porque es intocable, a menos que le demuestre algo, ¿sí? Y eso se da muchísimo. Entonces hay leyes que protegen a veces más a quienes están generando o produciendo las cosas que a quienes son víctimas, ¿sí? Entonces en muchos colegios, en muchos casos se da eso, un muchacho que está perjudicando a los demás, que los está dañando, el colegio lo sabe, pero no encuentra qué hacer en contra de él. Es más, si lo llegan a echar, el colegio puede meterse en un problema, lo pueden demandar. Ok. Pero un estudiante, claro, un solo estudiante puede comenzar a llevarse a los demás. Y eso es facilísimo. Mira, los muchachos que consumen, y es curioso, los que venden no consumen, la gran mayoría, pero los que venden drogas, los que venden estas sustancias, ellos son muy inteligentes. ¿Para qué? Para detectar quiénes son sus consumidores potenciales. ¿Sí? Si un muchacho de estos de pronto te ve a ti y ve que tú eres una persona que tiene una forma de pensar muy estructurada y que eres muy seguro de ti mismo y sabe que no te pueden influenciar y que te diga lo que te digan, tú sigues siendo el mismo, ese no es un cliente. Pero si ven un muchacho cabizbajo, con problemas, que no sabe qué hacer, que hace lo que los demás hacen, que se deja influenciar permanentemente, ¡pum! Ese es el cliente potencial. Okay. Y los clientes potenciales son influenciables. Esa es la realidad. Perfecto. Bueno, profe, creo que con eso estamos. Muchísimas gracias por No, su tiempo. Muchísimo gusto, ni me ha faltado. Bueno, profe. Ok.